Bienvenidos chicos al curso de filosofía. Es más que un gusto volver a encontrarte en esta nueva sesión. Mi nombre es Lisbeth Colán, te encuentras en el Colegio Genes, tu mejor opción, y en esta oportunidad vamos a ver el lado B de la filosofía contemporánea. Vamos a abordar el siglo XX. El siglo XX es un periodo lleno de cambios que tienen que ver fundamentalmente con el auge de la burguesía, no solamente dentro del sector económico, sino también dentro de la vida política y dentro de la vida social. Recordar que dentro de la vida política, la burguesía había financiado la famosa Revolución Francesa, que va a repercutir en todo el mundo, incluso dentro de América, para lograr lo que vendría a ser la independencia en 1824. Pero bien, estamos hablando de un periodo en donde todavía los hombres apuestan por las verdades absolutas, por los proyectos, por la idea de progreso, etc. Pero el lado B de la filosofía, como lo comentábamos en la sesión anterior, tiene que ver ya no con filósofos que crean en verdades absolutas, que crean en la idea de progreso, que crean en la idea de modelos únicos que se puedan universalizar. Estamos hablando de un contexto en donde los mismos hechos históricos van a hacer que los seres humanos se replanteen hacia dónde están yendo con o como humanidad, hacia dónde están yendo con esos ideales legados por la modernidad, como el ideal de progreso, como el ideal de verdad. En nombre de la verdad es que Hitler persiguió a los judíos. En nombre de la verdad es que se instauraron los gobiernos fascistas y totalitarios que tanto daño le causaron a los seres humanos. En nombre de la verdad es que los sistemas, tanto capitalista como comunista, se enfrentan dentro de la Segunda Guerra Mundial y van a traer también consigo catástrofes pero inimaginables. Las personas reflexionan y dicen, si la verdad nos ha hecho tanto daño, y aquí van a retomar en Nietzsche, es porque esta verdad en realidad no es algo objetivo, sino más bien algo subjetivo. Depende de los más poderosos, de aquellos que tengan los mecanismos para coaccionar y así imponer su mirada del mundo. Vamos entonces a ver por aquí filosofía contemporánea número 2. Y como de costumbre, vamos a ver en primera instancia la parte del contexto histórico, ya que como lo diría Hegel, nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Y al ser hijos de nuestro tiempo, debemos de dar cuenta de cuál es el contexto en donde surgen todos estos filósofos que posteriormente revisaremos. En el caso del contexto mencionamos Segunda Revolución Industrial, 1870-1914. Es importante dar cuenta que las revoluciones industriales son la base económica de esta burguesía con la que se van a lograr instaurar, establecer por completo en las diferentes dimensiones sociales, ya no solamente en el plano económico, sino también dentro de la parte social, dentro de la vida política. En pocas palabras, la burguesía lo controla todo y es por eso que ya dentro de este contexto ha surgido ¿quién? El proletario, que precisamente trabaja en estas industrias, en condiciones muy desfavorables. Vamos a seguir viendo por aquí y vemos la Primera Guerra Mundial. A ella nos vamos a remitir como ¿qué? Como la consolidación de los grandes capitales, pero a nivel del Estado. El Estado ahora posee capitales, tanto así que quiere hacer la guerra a los demás países. ¿Para qué? Para conseguir adueñarse de los mercados. En el caso de la Revolución Rusa es significativísima, porque el sector de los desfavorecidos, es decir, el sector de los proletarios que están luchando por sus reivindicaciones, van a alcanzar dentro de la Rusia revolucionaria, 1917, la materialización de lo que Marx les había manifestado dentro de su capital. Dentro de la Revolución Rusa vemos cómo los ideales de Marx, este filósofo alemán, se llevan a la práctica con el gran Lenin. Posteriormente vamos a ver figuras como la de Lenin, también figuras como la de Stalin, etc. Pero es en Rusia en donde se gesta una nueva ideología, la ideología de los insatisfechos, la ideología de los desprovistos de los medios de producción y que viven en condiciones demasiado paupérrimas. Ok, también tenemos la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945. Esa Segunda Guerra Mundial es más ideológica. Tenemos aquí que la ideología
en este caso de los rusos, la que se va a llevar a la práctica gracias a los postulados de Marx, en pocas palabras, el socialismo, va a repercutir mucho en muchas partes del mundo. Es el caso de China, es el caso de los países sobre todo asiáticos y vinculados, claro, geográficamente hablando, al lugar donde está Rusia. Pero bueno, fuera de la Segunda Guerra Mundial tenemos también la Guerra Fría, que es una tensión precisamente entre esos dos bloques. Y por último tenemos el Muro de Berlín. El Muro de Berlín es fundamental porque bajo la perspectiva de los historiadores se dice que tras su caída también se vino abajo, ¿qué cosa? Toda posible viabilidad de un sistema diferente al ya imperante, que es el capitalismo. También dicen los estudiosos que con la caída del Muro de Berlín se vinieron abajo los ideales, es decir, las personas ya no creían o ya no colocaban sus esperanzas en qué, en ideas fijas, en ideas firmes, en principios que se podrían establecer como verdades absolutas. ¿Por qué? Porque todo este contexto de desangramiento, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, va a hacernos reflexionar hacia dónde estamos yendo como humanidad. Cuestiones tan básicas como la colonización de África, de Asia y cómo estos países viven en extrema pobreza, incluso todos los conflictos que tienen en la parte oriental, la parte del Medio Oriente, van a ser producto de todo este proceso en donde estos estados creyeron, ¿qué cosa? Tener la verdad absoluta y quisieron imponerla a todo el mundo. Eso se acabó, dirán los filósofos del siglo XX. Eso se acabó. Nosotros, como filósofos, reflexionamos y vamos a traer abajo todos esos relatos falsos, esos relatos mentirosos que han llevado a la humanidad a su pérdida, que han llevado a la humanidad a su fracaso. En este caso, en el aspecto filosófico, lo más importante es el problema de que ya no hay verdad. Si no hay verdad, ojo, en el ámbito de la naturaleza, porque todo es relativo al punto del investigador, mucho menos hay verdad en el terreno humano. En lo humano, estos filósofos del siglo XX se dan cuenta de que no hay un prototipo de hombre universal, de que hay hombres individuales. Hay un hombre chino, hay un hombre peruano, hay un hombre alemán. Y no está mal reconocerlo, porque en el reconocimiento de las diferencias podemos alcanzar, dirán estos filósofos que, podemos alcanzar formas de organización que sean compatibles con sus miradas del mundo. ¿Por qué solamente legitimizar una mirada del mundo? ¿Qué pasa con las demás? ¿Tenemos que exterminarlas? Como en la Edad Media, como en la Edad Contemporánea, en estas grandes guerras, solamente Alemania, solamente Estados Unidos tienen la razón. Los filósofos dirán, definitivamente no. Esos son relatos, son cuentos que nos han hecho creer. ¿A través de qué? Del poder que han ejercido estos estados sobre la población, debido a que tenían los medios de producción y tenían las herramientas para qué, para doblegarlos. Pero eso se terminó. Dentro de los filósofos más destacados que habla precisamente acerca de esta nueva condición del hombre reflexivo, crítico, de esos viejos ideales que nos llevaron a la ruina, está el famoso filósofo Lyotard, que dentro de la condición posmoderna va a instaurar o va a hablar acerca de qué es la posmodernidad. Todos estos filósofos del siglo XX son denominados posmodernos. ¿Por qué? Porque hacen una crítica a la modernidad. Posmoderno significa después de lo moderno. ¿Qué ocurre después de la modernidad? ¿Qué ocurre después de que estos ideales de la modernidad, progreso, ciencia, etcétera, se han legitimizado? Se hace una crítica de todo ello, porque las consecuencias, ahí está, han sido nefastas. Ahora, en el caso del tema fundamental, va a ser una crítica de las utopías e ideales modernos que deben de ser derribados por completo. No hay progreso, ni hombres, ni Estado. No hay una idea de hombre universal. No hay una idea tampoco de Estado universal. No es que un Estado sea mejor que otro. Los Estados son independientes y responden a hombres concretos que también son diferentes. Hay que reconocer la diferencia. Vivimos en un contexto en donde la diferencia es fundamental para el siglo XX, para todos estos filósofos. Ahora, en el caso de un ojito, mira aquí, ojito, dice, surge la condición posmoderna, lo que te había hablado ya con esto, ¿no? La condición posmoderna es la condición del hombre que rechaza la modernidad. Esa idea de que la razón es lo mejor dentro de los seres humanos, la idea de que el progreso nos va a llevar necesariamente a algo mejor, todas esas ideas
son barridas. Ojo por aquí, características en el plano filosófico de esta posmodernidad en la que están estos filósofos del lado B. Número 1, base de la reflexión. Se van a preocupar sobre todo en asuntos de filosofía política, de ética y de lenguaje. Importa mucho cómo es que después de estas grandes catástrofes se encuentren formas viables para que los estados se organicen como mejor les convenga. Porque recuerden que Asia y que África estuvieron largamente dominados y no fue sino hasta la década de los 60 más o menos, donde a través del movimiento de los no alineados quisieron independizarse. Pero hasta hoy en día tienen problemas. ¿Producto de qué? Producto de esta mirada tan rígida de la modernidad. Y es precisamente que en estos filósofos donde se va a intentar buscar respuestas, salidas que derriben estos viejos ideales. Muy bien, fuera de lo anterior tenemos también el compromiso social. Dentro de la posmodernidad, los filósofos son bastante cercanos a las problemáticas que hay, como la problemática de los trabajadores en las fábricas, el proletario, como la problemática de la discriminación racial, como la problemática de la discriminación de género. Todos estos filósofos influencian dentro de los movimientos reivindicatorios, LGTB, movimiento femenino, ¿no? De derecho para la inserción de la mujer, el reconocimiento de sus derechos y todo lo demás. Aquí vemos mujeres muy importantes de la época que van a salir a marchar conjuntamente con los varones para lograr que las famosas 8 horas, ¿no? Incluso esto del Día del Trabajo también conmemora a esas mujeres que salieron en marcha para pedir condiciones más justas, equitativas ¿de qué? De vida. Vamos entonces aquí a ver otra característica que tiene que ver con el relativismo y la cultura de masas. El relativismo, como no hay verdades, cada uno tiene su punto de vista y cada uno de esos puntos de vista es válido. Cada estado elige cómo organizarse. Aquí ya nadie te obliga, nadie te dice cómo te tienes que organizar, o al menos ese es el ideal, ¿no? O al menos eso debería de ser lo correcto. En el caso de la cultura de masas, las mayorías no van a ser para aquel entonces la burguesía, sino más bien los proletarios. Ellos también quieren tener acceso a ¿qué? Acceso a lo mismo que tienen las otras clases. Hay una cultura de masas en donde incluso el arte se va a difundir ya no solamente en sectores privilegiados, sino más bien en todos los sectores de la sociedad, a causa de que la industria va avanzando. Ojo que el avance de la industria también es peligroso, porque se inmiscuye en todo, en lo cultural, en lo ético, etc. Y hace que se pierda tal vez, ¿no?, el contenido diferenciador. El capitalismo, ya en su última fase, intenta ¿qué? Homogenizar todo. Claro, también intenta convertirse en ¿qué? En ese ideal de progreso, en ese ideal de verdad absoluta. Y por supuesto, estos teóricos lo van a ¿qué? Lo van a refutar, lo van a criticar. En la medida que para estos filósofos, los seres humanos somos proyectos inacabados. Y al ser proyectos es porque somos hojas en blanco que pueden escribir o que podemos escribir cómo queremos determinarnos. Y esas son ideas básicas, claves dentro de los movimientos como el LGTB, dentro de los movimientos como el femenino. No hay limitaciones ni biológicas, ni tampoco sociales o culturales. Cada hombre se autodetermina como mejor le parezca, ya que tiene como base, ¿qué cosa? Tiene como base el hecho de que no tiene ninguna categoría. Eso lo veremos también en filósofos como Heidegger. Bien chicos, hasta aquí entonces lo referente al contexto histórico y también al aspecto filosófico. Recuerden, estamos hablando de la filosofía del siglo XX, filosofía contemporánea número 2. Este lado B es denominado posmodernidad. Es una crítica a todo lo anterior, a la idea de progreso, a la idea de qué, a la idea de la razón como característica fundamental de los seres humanos. ¿Por qué? Esas ideas nos han llevado a esto, a las grandes catástrofes, ¿no? ¿A qué? A estados que se han empoderado y que han oprimido a la población. ¿Para qué? Para hacer que la representación que tienen del mundo prevalezca, a costa de millones de personas muertas, a costa de la desgracia y del sufrimiento de los demás. Bien, en el plano de los filósofos o de los representantes, vamos a ver lo siguiente. La última característica que nosotros podemos ver aquí, antes de ver a los filósofos, es el hombre y su forma de organización
son proyectos con múltiples posibilidades. Claro, no existe un hombre como tal, sino que existen hombres. Está por aquí el hombre asiático, el hombre africano, etc. No hay aquí por qué temer diferenciarlos, porque en la diferencia es donde se encuentra ¿qué? Lo que necesita cada uno de estos grupos. Estos filósofos se dan cuenta de que esos proyectos globalizadores no hacen que todos progresen de la misma manera y además esto del ideal de progreso es una mentira, ¿no? Porque es un progreso no para todos, sino más bien solo el progreso para ¿quiénes? Para los grandes estados europeos, para Estados Unidos, para los que tienen que el control, el poder. Bien, vamos a seguir entonces. Y por aquí veamos a los representantes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Ludwig Wittgenstein. Como lo dijimos, ¿cuáles son los ámbitos que más se van a tocar dentro de esta filosofía del siglo XX? El ámbito del lenguaje, ética y filosofía política. Wittgenstein hace ética y también hace lenguaje. También toca el lenguaje. En el plano del lenguaje, Wittgenstein tiene dos momentos. Hablamos de un primer y de un segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein es el de la obra Tractatus Lógico-Filosófico, ¿no? O Tratado Lógico-Filosófico. En esta obra incluso es donde plantea las famosas tablas de verdad. Para Wittgenstein, el primer Wittgenstein, ojo, decía, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi lenguaje determina cuánto yo puedo conocer. Este Wittgenstein era un Wittgenstein todavía muy apegado a la razón, todavía muy apegado a la idea de que se podía llegar a conocer ¿qué? La realidad a través del lenguaje, a través de las proposiciones. Para Wittgenstein, el conocimiento debe de ser formalizado porque también es un matemático y todo se puede expresar a través de juicios. Cuando yo digo el lapicero es anaranjado, ese es un juicio. El juicio es lo que me relaciona con el objeto. Para Wittgenstein, esto no es un objeto como tal, es un hecho, porque es la relación de diversos factores, tal vez el color, la forma, etc. Ok, es un Wittgenstein bastante ¿qué? Vinculado todavía a la idea de verdades, a la idea bastante rígida, ¿no? De que podemos llegar a un conocimiento formal de las cosas. Para Wittgenstein, mi lenguaje entonces va a limitar mi mundo. Es como si la realidad estuviera limitada ¿por qué? Por mi lenguaje. Todo lo que mi lenguaje no pueda llevar al ámbito de las proposiciones lógicas debe ser descartado. O sea, Dios, alma, mundo, todas esas cuestiones metafísicas de lado. Chao, dice Wittgenstein. Wittgenstein es un cientificista, es decir, apuesta por la ciencia, por supuesto que sí. Es uno de los más acérrimos. Y ustedes dirán, pero si es el lado B de la filosofía, ¿no se supone que Wittgenstein debería de rechazar esa idea de verdad o esa apuesta por la ciencia, por la razón y todo lo demás? Sí, pero ocurre que Wittgenstein tiene dos lados. Tiene el lado A y tiene el lado B. Es decir, tiene una etapa en donde apoya poco lo anterior, la filosofía moderna, y lo que habían dicho los filósofos del siglo XIX. Pero tiene también un segundo lado, y ese es con el que muere. Y en ese segundo lado, en el lado B, sí es un filósofo de la posmodernidad. Porque dentro de su obra, Investigaciones Lógicas, va a hablar acerca de ¿qué? Del lenguaje ya no como el límite del mundo, sino más bien dice, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Pero esto lo cambia, porque dice, no. Eso de lo que no se puede hablar, Dios, alma, mundo, etc., mejor hablemos de ello, dice. Todas esas cosas son importantes. Para el segundo Wittgenstein, mi lenguaje no determina el mundo. En realidad, ojo, no existe solo un lenguaje, sino que existen diversos lenguajes. Y los lenguajes que existen son juegos dentro de lugares específicos, de culturas específicas. Lo que para mí es un bolígrafo y sirve para escribir, en otra cultura es denominado de otra forma y tiene otra utilidad. El primer Wittgenstein era demasiado rígido, demasiado ¿qué? Demasiado duro, al decir que había un lenguaje universal, porque eso también proponía el primer Wittgenstein. Este segundo Wittgenstein dice, no, me equivoqué. No hay un lenguaje universal, solamente hay juegos de lenguaje. Es decir, lo que vamos a tener es que cada cultura tiene un lenguaje y con ese lenguaje es que se relacionan las personas y lo que debería de importar, dice Wittgenstein,
es aquello que no se podía decir dentro del primer Wittgenstein, o sea, Dios alma mundo. Porque son esos términos los que les dan sentido a las vidas de los hombres en cada uno de los lugares del mundo. Este segundo Wittgenstein definitivamente sí es postmoderno, porque apuesta por un multiculturalismo. Apuesta por lenguajes, ya no por un lenguaje nada más, como lo harían los de la filosofía del lado A, ¿no? Como lo harían los filósofos del siglo XIX. Perfecto, nos quedamos entonces hasta aquí con Wittgenstein. Recuerden, primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Primer Wittgenstein, un Wittgenstein bastante científico, bastante racional, que dice los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Piensa en un lenguaje universal y bastante estricto que eche afuera la metafísica, conceptos como Dios, como alma, como mundo. Solamente se toma en consideración lo proposicional, ¿no? Lo que pueda ser verdadero y lo que pueda ser falso. Pero en el caso del segundo Wittgenstein, no, dice, no, me equivoqué, dice, no, ups, sorry. Dice, no, yo ya no pienso así, pienso más posmodernamente. No hay un lenguaje, hay varios lenguajes. Y cada una de las culturas tiene su lenguaje y con eso interactúa, con eso se comunica. Eso es todo lo que dice. Bien, pasemos ahora a hablar acerca de Martin Heidegger, 1889-1976. Tal vez uno de los filósofos más influyentes, fundador del existencialismo. Para este filósofo, los seres humanos en general somos proyectos inacabados. Nacemos sin ninguna categoría, nada que el hombre es racional, nada que el hombre es bueno, que es malo por naturaleza. Nada. Tú naces como precisamente algo que no está establecido. Tú eliges cómo te haces en la práctica. Y esto tiene mucho que ver con Aristóteles. Cuando dentro del plano ético nos decía Aristóteles que uno no es bueno ni malo por una o dos acciones, sino más bien por la suma de todas sus acciones en la vida. Igual Martin Heidegger dirá algo similar, ¿no? Uno no se determina por una acción o dos acciones, sino que uno se determina a lo largo del tiempo. Elige qué ser, elige qué actividad desarrollar, etc. Bajo la perspectiva de Martin Heidegger, tiene una frase bastante conocida, tendríamos que aprender a reconocer que las cosas mismas son lugares y que no se limitan a pertenecer a un lugar. En pocas palabras, tendríamos que aprender a reconocer que los seres humanos no somos cosas determinadas, sino que más bien somos proyectos a futuros. Igual que ¿qué? Igual que las cosas, es que no hay las cosas, ¿no? Todo se puede determinar de una manera diferente. Igual que no hay el hombre, no existe el hombre. No existe un hombre como lo habían planteado ¿quiénes? Los filósofos del siglo XIX. El hombre racional, el hombre científico. Nada de eso existe, dirá Heidegger. Solamente existen ¿qué? Existimos, nada más, ¿no? Lo único certero dentro de Martin Heidegger es que existimos. ¿Como qué? Como proyectos a futuro. Es decir, como proyectos que no se desarrollan ni de nace, sino que tú los vas desarrollando conforme vas viviendo, vas vinculándote con las personas, etc. Pero bueno, aquí hay una cuestión muy peculiar. Y Heidegger dirá que el hombre vive en ¿qué? Vive en inautenticidad. Algo crucial también para Heidegger es que él retoma la pregunta por el ser. Para Martin Heidegger, el ser es el fundamento de todo lo que existe. Es como el principio Bargé del que hablamos dentro de los griegos, ¿no? Ya hace bastante. Ahora, ese ser, dirá Martin Heidegger, se expresa a través de ¿qué? A través del hombre. El hombre es el único que puede dar cuenta de ese ser. Y como el hombre es el único que puede dar cuenta de ese ser, algunas veces lo evade, lo elude. ¿Por qué? Porque cuando da cuenta de ese ser, se encuentra ¿dónde? En la autenticidad. Para Martin Heidegger hay algo irrefutable, y es que si le quitamos todas las categorías al hombre, si quito de Lisbeth las actividades que realiza y todas sus determinaciones, etcétera, el ser mujer, etcétera, solo me voy a quedar con una posibilidad, y esa posibilidad es el ser para la muerte. Martin Heidegger dirá, tú tienes N posibilidades que elegir, todas son elegibles, pero hay una posibilidad que no puedes eludir, y esa es la muerte. Es más, tú te encuentras dentro de tu ser siempre inauténtico, haciendo cosas, relacionándote con los demás para eludir a la muerte. A la muerte o a la idea de muerte como la autenticidad del hombre solo llegas cuando te encuentras en la angustia, que es la disposición afectiva que te lleva a dar cuenta de que la única posibilidad que tienes y que no puedes cambiar ni modificar es la muerte. Pero ojo, él te dice eso no para que digas, ay no, qué pesimista es Heidegger, sino para que te des cuenta
de que al ser la muerte tu única posibilidad, lo único que podrías decir no puedes quitar del ser humano, debes de aprovechar muy bien tu tiempo. Debes de aprovechar muy bien lo que haces. Y ahí viene el tema del cuidado. Martin Heidegger te dirá, una vez que has entendido que tu ser auténtico es el ser para la muerte, porque es aquello fundamental a lo que no puedes escapar, vas a entender también cómo el tema del cuidado es básico. No desperdicies tu tiempo. Él tiene una obra que se llama Ser y Tiempo. En esa obra plantea al hombre como un Dasein, como un ser arrojado en el mundo, sin nada más que él mismo, ¿no? No depende de absolutamente nada ni nadie. Es un hombre que, digamos, vive en libertad absoluta en el sentido de que no tiene ninguna determinación, salvo el que dentro de su estado auténtico, cuando no se relaciona con las cosas, con los demás, encuentra que es un ser para la muerte. Y ahí es donde toma conciencia de que debe de ser cuidadoso con su vida. Porque, ojo, no es un proyecto cualquiera, es tu vida. Es el proyecto que determina lo que serás. Bien, hasta aquí entonces la filosofía de Heidegger. Por último vamos a ver a Hannah Arendt, 1906-1975. Bajo la perspectiva de Hannah Arendt hay algo básico, fundamental. Sí, igual, los seres humanos tampoco están determinados ni nada por el estilo. Pero Hannah Arendt dirá que lo que impulsa al hombre es que la voluntad de poder, algo que ya habíamos visto con Nietzsche. En el caso de Hannah Arendt, ella es una crítica bastante acérrima de los totalitarismos, porque piensa que los totalitarismos anulan una cuestión muy importante en el hombre, que es la capacidad de pensar. Hannah Arendt dirá, un totalitarismo hace que las personas o la población se alinee a una misma ideología, deje su actividad de pensar. Y el pensar vendría a ser la característica o la herramienta más revolucionaria que tiene el hombre. Por lo tanto, se le quitaría al hombre la única herramienta que tiene para cambiar las cosas. Hannah Arendt, ojo, es alemana, también fue perseguida por sus orígenes judíos. Es más, tiene un libro muy importante que es Eichmann en Jerusalén. Cuando en Jerusalén la Mossad se lleva de Argentina a Adolf Eichmann, que fue un brazo derecho de Hitler, y ahí lo sentencia. Y se da cuenta de que ese personaje no pensaba. ¿Por qué no pensaba? Porque bajo su perspectiva, el totalitarismo de Hitler había hecho de ese individuo algo así como un autómata. Entonces, cuando uno no piensa, diría Hannah Arendt, solamente actúa de manera inerte, pierde su condición fundamental, que es la de poder cambiar su realidad. Ojo, para Hannah Arendt, igual que para todos los filósofos, no hay cuestiones determinadas, todo está sujeto a la crítica. Bien chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos en la clase de Zoom, cuídate bastante, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Recuerda que tienes ahí una tareita, nos estamos viendo, cuídate, chao chao.